Esta es una coproducción entre el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, INEA, y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, INPI. Y con esta canción mexicana iniciamos el último programa patrio de Comunidad INEA Radio. Gracias por estar aquí una semana más. Les damos la bienvenida a este espacio radiofónico que semana a semana preparamos con mucho cariño, pensando en chicos y grandes. Nosotros ya estamos listos con secciones que esperamos disfruten, ya que están pensadas para todas y todos nuestros radioescuchas. Esto es Comunidad INEA Radio. Comenzamos. Hoy en Comunidad INEA Radio celebremos juntos el aniversario número 100 de la Secretaría de Educación Pública. Conoceremos algunos datos interesantes del Museo Nacional de Historia a 77 años de su creación. Conoceremos la historia del Gusano de Oro, una leyenda del estado de Guerrero. Disfrutaremos de la canción Cielito Lindo en lengua náhuatl. Recorreremos las páginas del libro 3 golpes de tacón de Rebeca Orozco. Hablaremos de un postre tradicional, el ate. Y reflexionaremos sobre la educación para la paz dentro de la nueva escuela mexicana. Antes de iniciar la primera sección del programa, les recordamos que del 24 al 30 de septiembre se lleva a cabo en los estados donde las condiciones del semáforo epidemiológico lo permiten, la Jornada Nacional de Aplicación de Exámenes. Ahí podrán presentar exámenes finales para acreditar su primaria o secundaria. También podrán presentar un examen de reconocimiento de saberes basado en evidencia de su experiencia laboral. Así podrán acreditar su educación básica o bien pueden ser ubicados en el nivel que les corresponde aplicando un examen diagnóstico o de colocación. Recuerden, del 24 al 30 de septiembre asistan a la Jornada Nacional de Aplicación de Exámenes. Para más información pueden llamar al 800-0060-300 o ingresa a la página de internet gov.mx/INEA. Y una vez que ya escucharon este importante aviso de la jornada, pasaremos a nuestra primera sección, en donde celebraremos un día muy especial para nuestro país, el aniversario número 100 de la Secretaría de Educación Pública. El especial. Habiendo terminado el proceso de la Revolución en México y tras la promulgación de la Constitución en 1917, la necesidad de promover una educación laica, gratuita y obligatoria en todo el territorio mexicano se convirtió en una de las misiones primordiales para la consolidación de la nación moderna que hoy en día es nuestro país. En 1920, José Vasconcelos, entonces rector de la Universidad Nacional, ya había presentado una iniciativa ante la Cámara de Diputados para crear, según sus palabras, una dependencia federal cuyas funciones civilizadoras llegaran no solo a una porción privilegiada del territorio, no solo al Distrito Federal, lo que llamamos ahora Ciudad de México, sino también a toda la República, necesitada de un extremo a otro de la acción del poder público y de la luz de las ideas modernas. Durante el gobierno del presidente Álvaro Obregón se publicó la creación de la Secretaría de Educación Pública en el Diario Oficial el 3 de octubre del mismo año, mientras José Vasconcelos asumía la titularidad del cargo. Las primeras acciones de la Secretaría consistían en la construcción de escuelas y bibliotecas, la creación de programas de estudio y la edición de libros de texto gratuitos para los niveles de educación básica. Desde entonces, a 100 años de su creación, la SEP se ha encargado de combatir el rezago, el analfabetismo y de impulsar mejores herramientas para todas y todos los mexicanos, en donde alcanzar una educación de calidad y un alto nivel de especialización es un objetivo por el cual se trabaja día con día. El papel de la SEP para el desarrollo de la sociedad mexicana ha sido primordial para llevar educación gratuita a todos los rincones del país
y de manera igualitaria para todas y todos los mexicanos. Bajo este principio se reformó la reforma educativa con el fin de implementar la llamada Nueva Escuela Mexicana, en la cual se busca incrementar la cobertura educativa, fortalecer los servicios y brindar oportunidades bajo los principios de equidad, integridad, excelencia e inclusión. En el caso del INEA, a través de círculos de estudio, puntos de encuentro y plazas comunitarias en todo el país. Es importante recordar que aún existen retos por superar, pues es necesaria la participación de toda la sociedad para garantizar que todos los mexicanos y mexicanas gocen del derecho humano a la educación, tarea para la cual se trabaja en proyectos de fortalecimiento, modificación y desarrollo de nuevas estrategias que permitan ampliar la cobertura educativa en el país, asegurándose de que el pueblo sea beneficiado a través de una educación que responda a los principios de inclusión, equidad, derechos humanos, no discriminación e igualdad. La tarea es poner manos a la obra y garantizar plenamente los derechos de todas y todos, ya que, como dijo José Vasconcelos, hay que poner la educación y la enseñanza directa de los que saben algo a favor de los que no saben nada. Esa es la única forma de construir un futuro y un país con una sociedad consciente y preparada. El equipo de Comunidad INEA Radio y toda la familia INEA enviamos una gran felicitación a todos quienes colaboran en la SEP por su 100 aniversario. Seguimos en Comunidad INEA Radio. No le cambien. Por supuesto que es una fecha muy importante para México, pues solo a través de la educación puede haber desarrollo y prosperidad en nuestro país. Muchas felicidades a todo el personal que formamos parte de la Secretaría de Educación Pública. Ahora nos transportaremos hasta la capital de nuestro país para conocer algunos datos curiosos del Museo Nacional de Historia, a propósito de su inauguración el 27 de septiembre de 1944. ¿Sabías que? Este 2021, el Museo Nacional de Historia celebra 77 años de resguardar una de las colecciones más grandes y variadas del patrimonio cultural de México. Por eso hoy, en el marco de las celebraciones del Mes Patrio, te presentamos algunos datos interesantes de esta emblemática obra arquitectónica y la magia que la rodea. 1. Aunque sus antecedentes se remontan a 1825, que fue el año en el que el primer presidente de México, Guadalupe Victoria, ordenó la construcción del primer Museo Nacional, su inauguración se llevó a cabo hasta el 27 de septiembre de 1944. 2. El Museo Nacional de Historia está ubicado al interior del Castillo de Chapultepec, declarado Monumento Histórico el 3 de febrero de 1939. 3. Cuenta con 12 salas de exposición permanente que presenta la historia de nuestro país, desde la conquista hasta la Revolución Mexicana. 4. Tiene 22 salas en el área conocida como Alcázar, en las que se recrean habitaciones de Maximiliano, Carlota y del presidente Porfirio Díaz, además de una sala que recuerda el asalto al castillo de Chapultepec el 13 de septiembre de 1847. 5. Puedes encontrar varias piezas relacionadas con la independencia de México, como el retablo de la Independencia, de Juan O'Gorman, que había sido encargado a Diego Rivera, pero muere antes de poder iniciarlo. En este mural hay elementos que se encuentran físicamente dentro del museo. 6. En la sala 1 del recorrido histórico se exhibe un zompantli prehispánico que fue encontrado en la zona arqueológica de Tecoaque en Tlaxcala, un grupo de cráneos pertenecientes a españoles e indígenas sacrificados por una tropa de guerreros mexicas de acuerdo a un ritual para el dios Huitzilopochtli. 7. El museo alberga piezas de todo tipo, desde documentos y maquinarias muy importantes, hasta pequeños y singulares objetos como un alfiletero del siglo XV elaborado con terciopelo, hilos de seda, lentejuelas y detalles en plata, un artículo que era exclusivo de las élites, pues eran escasos y muy costosos. 8. Un dato poco conocido es que la restauración del castillo, llevada a cabo en el año 2000, permitió una importante investigación arqueológica en el Cerro del Chapulín, en donde se encontraron restos humanos e instrumentos de más de 3.000 años de antigüedad. 9. Bajo el castillo hay restos prehispánicos y de una capilla colonial de base circular, igual que el templo descubiertos al remodelar el Alcázar. 10.
Entre las piezas únicas de la colección del museo se encuentran 4 vestidos de corte del siglo XVIII, bordados con lentejuela de plata, que los hace únicos dentro del museo, además de elementos como perlas originales y varillas hechas con cartílago de ballena. Estuvieron expuestos por 60 años, pero ahora están resguardados, porque el aire, la luz y otros factores les han dañado. No pierdan la oportunidad de visitar este hermoso lugar, ya sea visitándolo cuando las medidas sanitarias lo permitan o a través de un recorrido virtual en internet en la dirección mnh.ina.go.mx, mnh.ina.gov.mx. Conozcamos más de nuestro México. Continuamos en Comunidad INEA Radio. Sin duda, es un lugar que vale la pena visitar, pues alberga gran parte de la historia de nuestro país. Y a continuación, en Leyendas para Soñar, escucharemos una historia que tiene un mensaje importante sobre la ambición, que puede impulsarnos a crecer, pero se convierte en un obstáculo cuando nos lleva a pasar por encima de los demás. Esta es la historia guerrerense del Gusano de Oro. Leyendas para Soñar. En el pueblo El Liberal, municipio de Teloloapan, del estado de Guerrero, vivía un señor llamado Otoniel. Era un campesino que se dedicaba a la siembra de maíz, calabaza y frijol, además de cuidar unas pocas cabras y vacas que él tenía. En una ocasión, cuando estaba arando su tierra para sembrar, vio que algo brillaba con el sol. Se acercó para ver qué era lo que había visto relucir y descubrió un gusano de oro puro, de unos 30 centímetros de largo aproximadamente, que se arrastraba por el suelo. El campesino le tomó entre sus manos y en ese instante oyó en su mente una voz que le decía: vamos a hacer un trato. Tú me llevas a tu casa y me tratas bien, dándome de comer lo que yo te pida. Entonces yo, en agradecimiento, voy a hacer del baño, pero todo lo que haga no será excremento, sino monedas de oro puro. El campesino aceptó el trato y se llevó al gusano a su casa. Lo encerró en un cuarto y ahí le llevaba de comer todo lo que el gusano le pedía. Y en retribución, hacía monedas todos los días. Así pasaron los años. El señor se volvió rico, compró muchas tierras y ganado, y tenía peones que trabajaban para él. Tanta riqueza despertó la envidia y ambición de uno de sus hermanos, que se llamaba Alejandro. De forma astuta hizo tomar de más a su hermano Otoniel, hasta el punto de emborracharlo. Y entonces le preguntó: oye, hermano, ¿de dónde sacas tanto dinero? Otoniel, como estaba tomado, le confesó la verdad. Le contó del gusano de oro que había encontrado y luego se quedó dormido. Alejandro aprovechó el momento para entrar al cuarto donde estaba el gusano de oro. Lo agarró y se lo llevó para su casa. Ahí lo encerró en un cuarto, le puso comida, lo dejó solo y al otro día fue a asomarse para ver cuántas monedas de oro había dejado. Pero grande fue su sorpresa al ver que no había nada de gusano. Lo único que encontró fue un tallo en forma de gusano y en vez de monedas de oro, un montón de piedras. Cuenta la gente que este gusano de oro solo se le aparece a las personas de buen corazón o a aquellas que le caen bien, solamente para ayudarlas y ofrecerles sus servicios. Pero si alguien de mal corazón o envidioso llega a encontrarlo o agarrarlo, entonces deja de ser de oro y se convierte en un pedazo de palo, para castigar de esta manera a los ambiciosos. Siempre debemos ser cuidadosos con nuestras acciones, pues el corazón no miente. Ahora volvemos a cabina de Comunidad INEA Radio. No le cambien. Un aprendizaje muy significativo que nos deja esta historia. ¿Qué harían ustedes si se encontraran con el gusano de oro? En lo que pensamos qué cosas haríamos con este singular gusano,
vamos a disfrutar de una tradicional canción mexicana que se escucha a coro con frecuencia en eventos deportivos, en las fiestas patrias y en reuniones mexicanas. Esto es Cielito Lindo en lengua náhuatl. Regresamos a esta segunda parte del programa, después de disfrutar esta hermosa canción mexicana, autoría de Quirino Mendoza y Cortés, que reflejan la esencia de los mexicanos. Aún no termina el mes patrio, el mes de la independencia de nuestro país, y para conocer más sobre esa época y las historias que se desarrollaron en el marco de este combate que nos dio libertad, los invitamos a recorrer las páginas del libro 3 golpes de tacón, de Rebeca Orozco. Círculo de lectura. La novela de Rebeca Orozco, 3 golpes de tacón, narra la apasionante vida de doña Josefa Ortiz de Domínguez, la llamada corregidora de Querétaro, considerada una mujer feminista antes de que existiera el término. Este libro narra cómo Josefa Ortiz de Domínguez tomó el peligroso papel de corresponsal entre los insurgentes en la lucha independentista de 1810, un lugar que casi ninguna persona de la época se hubiera atrevido a ocupar. A través de sus páginas nos muestra a una mujer valiente y sensible quien tuvo que vencer las costumbres de exclusión de su época, donde las mujeres ocupaban un papel secundario, relegadas a las actividades del hogar y atender a los hombres. Esposa de don Miguel Domínguez Trujillo, de quien toma su apellido. Dígale a la emperatriz que quien es reina de su casa no puede ser criada en un palacio. Con estas palabras, la corregidora se negó a ser dama de la corte del emperador Agustín de Iturbide, por no traicionar a los mártires de la independencia. Escuchemos ahora un fragmento de este libro en donde nos narra sus primeros años de vida. La pequeña Josefa pasó largos meses sin querer hacer nada, tomando apenas medio vaso de leche, un poco de pan, trocitos de fruta y rondando el lugar donde antes se encontraba el calor de su madre. Se dormía en la cama de latón con la esperanza de que Manuela despertara junto a ella, enterita, sonrosada, con las manos dispuestas a trenzarle el cabello. Sacudía las sábanas, desesperada, como si el febril movimiento pudiera regresar el tiempo. «¿Dónde estás, mamá?», repetía a manera de oración. No encontraba respuesta. Entonces se aferró a su padre. Se despertaba en la madrugada para mirarlo empacar la carga que llevaría sobre la espalda hasta el centro de la ciudad. Al momento de la despedida, Josefa temía perderlo por siempre y le suplicaba que la llevara a la Plaza Mayor. «¿Qué le cuesta llevarme, señor padre? No es justo. La vecina sí lleva al sonso de su hijo a vender chucherías. Ya crecí. Tengo 6 años y su merced me dijo que cuando yo fuera grande me llevaba al centro. Yo le ayudo a vender. No me gusta quedarme encerrada. Gregoria no juega conmigo ni me saca a pasear. Te he dicho que no puedo». «¿Pero por qué?». «Porque eres muy inquieta, una matraca, porque tocas todo, te me pierdes». «Lléveme, padre, se lo ruego». «Basta, a callar y a obedecer», gritaba José, fastidiado de lidiar con los ruegos de su pequeña. Sin embargo, segundos después, conmovido por las lágrimas, se animaba a llevarla al puesto, aunque tuviera que vigilarla a sol y a sombra. Josefa disfrutaba el paseo en la carretilla entre los bultos de la mercancía.
Al descender en medio de la plaza, sus ojos se atestaban de imágenes. Hombres ataviados con sombreros y capas oscuras, niños harapientos, mujeres ofreciendo fruta en canastas. Los cajones ofrecían una cantidad infinita de productos: leña, madera, granos, legumbres, hortalizas, aves, peces, flores, joyas, cacao, azúcar, velas, mecates, carbón, muebles, ropa. Se le llenaban los oídos con los gritos de los mercaderes y la nariz con los penetrantes, casi nauseabundos olores que flotaban en el ambiente. Tan intensas e insólitas eran las escenas que tenían lugar en aquel sitio, que la niña pensó que aquel enredijo era lo que su padre llamaba mundo. Una gran novela que reconstruye la verdadera historia de México y de los hombres y mujeres que la forjaron. No se la pierdan y sigan practicando su lectura. Siempre hay muchos textos que nos enseñarán más sobre la historia y sobre nuestro mundo. ¡Hasta la próxima! Una opción más para conocer de la historia de nuestro país. Llegamos al momento culinario del programa. Hoy conoceremos el origen de un alimento que seguramente muchos hemos probado: el ate. Y por supuesto, aprenderemos a hacer un rico postre con él. Cuando hablamos de postres mexicanos que nos recuerdan las comidas en casa de los abuelos o las fonditas en donde disfrutábamos de las llamadas comidas corridas, seguramente muchos recordamos el ate. Sin embargo, nos sorprenderá saber que no es precisamente una comida originaria de nuestro país. La receta del ate surgió durante el virreinato de la Nueva España y estaba basado en el tradicional dulce de membrillo de España. La diferencia entre esta y la receta española es que el ate mexicano se prepara con diversas frutas que encontramos en nuestro país. Fue en Michoacán que el ate nació como lo conocemos actualmente, pues en 1595 las monjas dominicas llegaron a esta región, estableciendo un convento que estuvo activo hasta el año de 1738. Durante ese periodo prepararon una jalea basada en pulpa de fruta, que ahora conocemos como ate. Sin embargo, en aquel entonces esta jalea tenía otro nombre y la terminación ate se agregaba a la preparación dependiendo de la fruta con el que estaba hecha, por ejemplo, manzanate o guayabate. El ate tradicional lo preparaban cocinando las frutas en trozos a baño María, con todo y cáscaras y semillas, hasta que quedaba suave como pasta. La pulpa se colaba en una malla no muy fina para retirar semillas y trozos duros. Como dato curioso, se cree que su origen es aún más remoto de lo que parece, pues en Medio Oriente existe un dulce de pasta de frutas que posiblemente introdujeron en España durante la invasión musulmana. El ate se puede hacer con casi cualquier fruta. Las más utilizadas son manzana, mango, guayaba, tejocote, membrillo, fresa y zapote, y suele ser uno de los ingredientes tradicionales de la rosca de Reyes. Ahora que ya sabemos de dónde proviene este postre, aprenderemos a hacer una rica y sencilla receta cuyo ingrediente principal es el ate. Necesitaremos un ate de la fruta que más te guste de aproximadamente medio kilo, 2 latas de media crema o crema ácida, 2 cucharadas de vainilla, un poco de nuez en trozos. Licúa todos los ingredientes menos la nuez hasta que se mezclen perfectamente. Vacía el contenido en copas o vasos y refrigera por 30 minutos. Una vez que haya transcurrido este tiempo, decora con los trozos de nuez y agrega algunos pedacitos de ate. Ahora sí, a disfrutar de este rico postre. Los esperamos la próxima semana con más recetas mexicanas. ¡Hasta pronto! Efectivamente es un postre típico que a menudo vemos como decoración en pasteles y seguramente también han visto que se utiliza el famoso acitrón. Sin embargo, queremos invitarlos a no consumir este alimento, pues está hecho a base de una biznaga, es decir, una especie de cactus mexicano que se encuentra en peligro de extinción. Recuerden que está en nuestras manos cuidar las especies de nuestro mundo. Un buen tema para hacer conciencia con todos los miembros de la familia, así como el de la siguiente reflexión sobre la educación para la paz dentro de la nueva escuela mexicana. Acompáñenos a escuchar de qué se trata.
En 2019 se reformó el artículo 3 constitucional, donde por primera vez se menciona la cultura de paz, misma que se suma al respeto de los derechos humanos, a las libertades, el amor a la patria, la conciencia y solidaridad internacional, la independencia y la justicia. El de cultura de paz toma relevancia a nivel mundial desde principios del siglo pasado, después de las 2 guerras mundiales, cuando se crean organizaciones internacionales como la Organización de Naciones Unidas, ONU, para promover la paz en el mundo, lo cual incide en políticas económicas, sociales y, por supuesto, educativas a nivel mundial. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, publica desde 1974 la Recomendación sobre la Educación para la Cooperación, la Paz y la Comprensión Internacional y la educación relativa a los derechos humanos y las libertades fundamentales. Más tarde, en 2015 difunde las recomendaciones sobre el aprendizaje y la educación de adultos, de las cuales resaltan que el aprendizaje y la educación de adultos es un componente básico del derecho a la educación y el aprendizaje a lo largo de toda la vida, y favorece el gozo de otros derechos humanos como, por ejemplo, el derecho al trabajo, a la salud y a participar en la vida cultural y en los asuntos públicos. Refiere que uno de los objetivos del aprendizaje y la educación de adultos es promover la coexistencia pacífica y los derechos humanos, base de los materiales que el INEA ha desarrollado a lo largo de los años para garantizar que todas las personas mayores de 15 años ejerzan el derecho a leer y escribir en su lengua materna y cursen su educación básica, sin importar su edad, sexo, religión o cualquier otro factor. Es por ello que debemos reflexionar y hacer conciencia de que la cultura de paz no es un eje, no es un tema, es un enfoque de la educación en nuestro país, lo que implica una reforma profunda en los materiales y en los medios para hacer posible la educación de adultos para que, mediante la alfabetización, la lengua, las matemáticas y las ciencias se aborde la importante necesidad del reconocimiento de todas las manifestaciones de violencia, la urgencia de hacer realidad la igualdad mediante la convivencia pacífica y la educación para afrontar los conflictos bajo el esquema de los derechos humanos. Con el propósito de hacer de la educación un instrumento de paz y para la paz, donde los fines sean a la erradicación de cualquier forma de discriminación y exclusión y se promuevan formas de convivencia igualitarias, incluyentes y respetuosas. Por una cultura de paz entre todas las personas, seguimos en comunidad INEA Radio. De esta manera, concluimos la emisión. Agradecemos su compañía durante estos 30 minutos y les invitamos a que no se pierdan de Comunidad INEA Radio la próxima semana en esta misma estación. Acudan a la Jornada Nacional de Aplicación de Exámenes, consulten las fechas en sus estados y nos escuchamos pronto. Instituto Nacional para la Educación de los Adultos. Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas.